De la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda liberado del pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en el capítulo 6. Seguimos en el capítulo 6 de esta carta a los Romanos. Empezó el capítulo 6 diciéndonos San Pablo que para entrar con Cristo, vivir con Cristo, resucitar con Cristo, necesitamos morir con Cristo, ser sepultados con Cristo. Y esta muerte y esta resurrección nos llevan a una vida nueva. En este párrafo siguiente nos habla de lo mismo. Cambia la terminología levemente. Nos habla de la superación del hombre viejo, el hombre del pecado. Y entonces, pues, él lo define como cuerpo de pecado. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? Pues el cuerpo del hombre, la condición humana. La condición pecadora humana del hombre, ese es el cuerpo del pecado. Y hay que terminar con el cuerpo del pecado para unirnos con Cristo y vivir una vida nueva con Jesucristo. El otro día hablaba de la alianza de civilizaciones del presidente Zapatero, que quería reunirse con líderes de otros países, de otras religiones, otras culturas, otras políticas, a ver si se podían unir, a ver si nos podíamos unir en algo que realmente se pudiera llamar alianza. Pero sin que muriera nadie, cada uno con lo suyo, quedándose cada uno con lo suyo. ¿Y qué resultó? Pues que si no se muere a algo, si no das algo, si no entregas algo, pues cada uno sigue siendo sí mismo. Y al final no deja de ser nada más que una palabra cuando hablamos de alianza de civilizaciones. Lo mismo pasa con las reuniones, con los diálogos. Si dialogamos y nadie está dispuesto a ceder en nada, nadie está dispuesto a morir en nada, pues no se consigue vida, no se consigue una vida nueva. Nosotros en la justificación de la que venimos hablando, la carta a los Romanos, o la gratuidad, que es lo mismo en algún sentido, hay vida, pero para alcanzar esa vida hay que morir a algo, tenemos que entregar algo, porque si no nos sucede lo que acabamos de decir. Entre nosotros suele decirse, entre los que vivimos y predicamos la gratuidad, suele decirse, o sea, hablar de entregar el pecado. Es una palabra que a mí al principio me chocaba y algunos de mis compañeros después me dicen a mí también, ¿pero por qué decís entregar el pecado? Es que no podéis decir, como siempre se ha dicho, confesar, pedir perdón, reparar el pecado, pero entregar el pecado. Y sin embargo no.
la palabra que sale es entregar el pecado. ¿Por qué? Pues porque en la gratuidad se parte de una experiencia que es la experiencia de que ya está perdonado el pecado. Entonces no hay reparación por el pecado, no hay ofrecimiento por el pecado, no hay ofrenda por el pecado. La única ofrenda que se ha hecho por el pecado es Jesús, es la muerte de Jesucristo. Pero entonces para llegar a Cristo, algo sí hay que hacer. Y eso que hay que hacer, la palabra que mejor pega, según creemos, es la palabra entregar. Nosotros entregamos el pecado. Ya está perdonado, sí, pero tenemos que entregar el pecado porque vivimos del pecado. Cuesta mucho entregar el pecado. Y entonces la gratuidad queda estéril, la justificación queda estéril si nosotros seguimos viviendo de nuestro pecado. Por lo tanto, tenemos que entregarlo para que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro pecado en una realidad redimida, en una realidad resucitada, de tal forma que podamos ser criaturas nuevas, vivir una nueva creación. Pero cuesta. Los hombres vivimos amarrados al pecado de una forma inimaginable. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Tenemos el ejemplo de San Agustín, que tenía su adicción sexual sobre todo, y no podía de ninguna forma entregar, por más que el Señor le estaba acorralando, por más que el Señor le estaba cortejando, por más que el Señor le estaba diciendo ya cosas a su corazón. Sí, hazme casto, pero un poco más tarde. Espera un poco, Señor. No podía imaginar que si el Señor le sanaba de esa adicción, que es el pecado, pudiera sentirse dichoso, pudiera sentir que era feliz, unía la felicidad con ello, con el ejercicio sexual que llevaba consigo esta adicción. Por eso no quería entregarlo, no imaginaba cómo podía vivirse de otra forma. Pues bien, no vale en estas cosas ni el proyecto, ni la promesa, ni el propósito. Y es poderoso. El pecado es muy poderoso. La vida de pecado que vivimos todos y cada uno de nosotros, viviendo para nosotros mismos, es poderoso. Adicciones, drogas, avaricia, cuántas cosas de estas, sexualidades, orgullo, yo qué sé. A mí, pues, tengo la experiencia del tabaco, por ejemplo, como una adicción. No es que fuera muy grande, porque yo más de una cajetilla no fumaba, pero estaba ahí. Y no podía imaginar ser párroco sin fumar. Porque hay muchas charlas con la gente, hay muchas sobremesas, hay muchas discusiones. Esas señoras que vienen al despacho por la tarde y te cuentan la historia de cada uno de sus nietos, ¿cómo las vas a aguantar sin un cigarrillo? Imposible. Y yo lo vivía así, hasta que un día, por la fuerza del Señor, pues llegué a dejar esto, llegué a dejar de fumar, y después me di cuenta de que no, era adicción, era imaginación. Sin el cigarrillo he aguantado todas las cosas exactamente igual, sencillamente pues porque no era nada más que imaginación. De hecho, no lo echo de menos, y no lo he echado de menos. Si no, andaría yo siempre buscando, siempre remoloneando. Es difícil entregar estas cosas.
Y todo este conjunto, todo este acondicionamiento en el que vivimos los hombres es lo que se llama, pues, el cuerpo del pecado, lo que se llama el hombre viejo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un hombre viejo que tiene que ser superado por la gracia para, no sé, entrar en la dimensión de Jesucristo. Hay una canción carismática preciosa que se titula Vine a adorarte, y en esa canción hay un verso que dice aquello de: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Mejor, nunca sabré cuánto te costó, Señor, ver mi maldad sobre esa cruz. Porque yo he añadido un peso a Jesucristo. Y cada hombre viejo que somos nosotros, que tenemos que ser redimidos, hemos añadido un peso a Jesucristo. Y si te pones mirando la canción, o desde la canción, dice: es que no quiero ni saberlo. Es que no quiero ni saber cuánto peso he colocado yo, he añadido yo a la cruz con la que tú has muerto por nosotros. Cada uno de nosotros hemos dejado un peso ahí. Una parte del peso total por el que tú has muerto y tú nos has comprado. Nunca sabré cuánto peso he dejado yo. Nunca sabré cómo es mi hombre viejo. Nunca sabré cuánto te ha costado superar el hombre viejo en mí. Yo tenía un gran amigo, se llamaba Santiago Gamíndez, que en paz descanse. Era párroco en Cantabria, en Santoña, y el hombre vivía esto con profundidad. Y una vez acuciado por esta experiencia místico-religiosa, pues no le quiso entregar sus pecados al Señor. No puedo, Señor, entregarte mis pecados. No quiero añadirte el peso. Ya tienes el peso de todos los hombres. No quiero añadirte el mío. Y en una ocasión que estábamos reunidos muchos sacerdotes en unos ejercicios, dio testimonio y nos contó lo mal que se lo pasó con sus pecados personales apropiados, como propios suyos. No le servía para bien, todo lo contrario. Y entonces en un momento dado tuvo la experiencia que Jesucristo le habló y le dijo: si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el final de los siglos. Y entonces él se dio cuenta de que sus pecados le pertenecen a Jesucristo. Y como le pertenecían a Jesucristo, había que entregarlos. Y cuando le entregó sus pecados, pues se quedó liberado. Entró en la vida nueva de Jesucristo, entró en esa dimensión de gracia, de justificación, de gratuidad, en la que hemos, como dice San Pablo, sido comprados todos nosotros a alto precio, porque le hemos costado un precio muy alto. Pues bien, el perdón es gratuito, ya lo sabemos, y la justificación, pero sucede en nosotros. Y al suceder en nosotros, quitándonos, arrebatándonos el hombre viejo, pues no es gracia barata. Todo lo que predica San Pablo en la carta a los romanos no es gracia barata. No se puede decir, bueno, pues si donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues pequemos para que haya más gracia. No va por ahí la cosa. Sencillamente, de lo que se trata es de que nosotros podamos dejarnos arrebatar este hombre viejo que nos hace entrar en la dimensión de Jesucristo. Vida nueva.
en una vida nueva. Yo creo que hoy día se juzga a Dios muchísimo con todas estas cosas. ¿Y por qué? Si no hacemos daño a nadie. ¿Y por qué yo no voy a estar contigo? ¿Y por qué no voy a salir yo con la señora del cuarto? Si es muy baja, además su marido es una bestia y la trata muy mal. ¿Por qué no voy yo a, no sé, este dinero que nadie sabe de qué va, que parece que está fuera de todas las cuentas? ¿Por qué no me lo voy a apropiar yo? Corrupto, soy un corrupto, pues puede ser, pero si nadie me ve, ¿qué más da ser corrupto que no ser corrupto? En fin, el hombre viejo tiene su lógica y tiene sus razonamientos que están por ahí siempre funcionando en todos nosotros. Pues bien, haciendo una extrapolación de uno de los capítulos anteriores en los que San Pablo pone la justificación o nos habla de la justificación de Abraham y nos dice que Abraham fue justificado porque creyó. En un momento dado, cuando tenía 100 años, creyó que podía tener un hijo y una tierra. Los máximos deseos de un nómada. Creyó y le fue reputada esa fe como justicia. Fue justificado. Eso es lo que quiere decir. Y fue justificado de tal forma que el amor de Dios entró con la justicia en su corazón, de tal forma que hasta se llega a decir palabras maravillosas como, por ejemplo, Abraham vio en sus días a Jesús. Es decir, Abraham tocó el querigma, Abraham tocó la predicación más honda, Abraham entró en la dimensión de la salvación que Jesucristo ha traído a la humanidad en este mundo. Pues extrapolando, es decir, sacando unas conclusiones semejantes, yo en esta charlita pondría otra figura del Antiguo Testamento, nieto de Abraham, pero padre, gran padre de Israel, Jacob, que es el padre de Israel. ¿Y por qué lo pongo? ¿Por qué pongo de ejemplo a Jacob? Pues sencillamente porque nos lo pone la Biblia. La Biblia es muy buena para estas cosas. Para el hombre viejo de Jacob, tenía mucho hombre viejo. Era pecador, y muy pecador. De Abraham nunca se dice, se habla de su pecado, pero de Jacob sí que se habla de su pecado. Era un tipo muy especial, no sé, ladino, tramposo, era pícaro, era un mangante, era un ladrón. Todas estas cosas se pueden decir de el patriarca Jacob. Y si tenía todas estas cosas y se pueden decir de él estas cosas, y resulta que es gran patriarca y padre de Israel, Dios tuvo que hacer en él una obra muy grande. Arrebatarle el hombre viejo, arrebatarle el hombre del pecado, porque los encuentros los realiza Dios. Dios es el que te va a arrebatar a ti el pecado, como la sosa cáustica que hemos dicho en un ejemplo hace unos días. Arrebata la suciedad de la grasa, transformándola en una crema nueva, en una crema de pastel. Pues así le sucedió a este hombre. De Jacob se cuenta en cada cosa, sencillamente, pues, antes de nada, lo primero que hizo, ya en la adolescencia, pues le vendió o le cambió la primogenitura a su hermano Esaú. Esaú venía del campo, afatigado, con un hambre atroz,
Y este Jacob estaba haciendo un plato que era rojo. Resulta que era de lentejas, porque eso nos dice la Biblia, lentejas. Y Esaú dijo: dame eso que estás haciendo, que estoy muerto de hambre. Eso es rojo, eso es rojo. Así pone la Biblia. Y el otro aprovechó, como era lo que era, ladino. Dijo: te lo doy si me vendes la primogenitura. Y Esaú se quedó pensando: ¿y a mí qué me importa la primogenitura? Dame las lentejas. Se las comió. Y entonces quedó el otro como poseedor de la primogenitura, que en aquella época tenía muchas consecuencias, incluso económicas y sociales. Un cierto tiempo más tarde, con su madre le hicieron la faena, porque las lentejas eran en lo material, pero en lo espiritual, la bendición que venía de Abraham, la bendición de Dios, y Dios es fiel a sus bendiciones, pues con su madre se la birlaron también a Esaú. Isaac era viejo, su padre no sabía bien qué hacía. La voz parece de Jacob, pero el vello parece de Esaú. Y fue y le bendijo. Y cuando Esaú se enteró de que le había bendecido el padre, sí que empezó la pelea. Y sí que empezó la lucha entre los dos. Y su padre le dijo: fuera de aquí, vete en casa de tu tío Labán, a no sé dónde, y allí vive, porque tu hermano te va a matar por todo esto. Y este hombre se fue. Y se fue con su tío Labán. ¿Pero qué sucedió con su tío Labán? Primero, pues las dos hijas, ya tuvo problemas con las dos hijas, porque se las arrebató las dos. Después tuvo problemas con las ovejas, porque le cambiaba las ovejas buenas y le daba a su tío, su tío Labán, le daba las malas. En fin, que era un tipo trapacero, como acabo de decir, era un pícaro y un hombre que siempre iba provocando camorra por todas partes. Y además con buen semblante, con buena cara, como que fuera buenecito, pero en realidad era un hombre que tenía un pecado, un cuerpo de pecado muy insertado en la realidad pícara de la vida. Muy hombre viejo tenía este Jacob. ¿Y qué sucedió? Pues que la bendición da fruto. Y en un momento dado que iba de camino hacia no sé dónde, pues se nos cuenta que tuvo una visión una noche. Él estaba dormido, tenía por cabecera una piedra en un sitio que se llamaba Betel, y vio una escalinata, una escala, y por la escala subían y bajaban ángeles y ángeles, subían y bajaban. Y en lo alto de la escala, pues percibió algo que le asustó, entró en susto, porque su hombre viejo no soportó. ¿Y qué dijo? Esto es un lugar terrible, aquí está Dios. Entonces, ¿qué hizo? Pues sencillamente lo que hizo fue libó con un poco de aceite una piedra, la colocó allí y la consagró como ofrenda a Dios, pero huyó, escapó de aquel lugar. Dios estaba sujeto a lugares. Dios no era un Dios como el nuestro, que te perseguía por todas partes, no. Estaba en un lugar determinado. Entonces escapó de allí, dice: yo escapo de Dios porque esto es un lugar terrible y yo no quiero saber nada. Empezó a intuir que ahí había peligro. Peligro para su hombre viejo, peligro para su forma de ser, peligro para
digamos, sus trampas. Más tarde viene la bendición y se nos ofrece en la Biblia el famoso combate de Jacob en el capítulo 32 del Génesis, a partir del versículo 23. ¿Qué sucedió? Dios no le abandonó. Podía haberle dejado en su hombre viejo, podía haberle dejado en sus trampas, como tantos otros, pero tenía la bendición. Y esa bendición, Dios es fiel a esa bendición. Y entonces estuvo Jacob toda una noche luchando contra un ser poderoso, y siempre, toda la noche, daba la impresión de que le estaba dominando. El ángel del Señor, como después nos dice la Biblia, no podía con él. No pudo con él. ¿Y por qué no pudo con él? Porque el hombre viejo de Jacob era durísimo. No podía el ángel del Señor quitarle sus malas artes, su pecado, su hombre de pecado. Y ya al amanecer sucedió que el ángel, al ver que no le podía, pues le hirió. Le dio un golpe fuerte en la femoral, en el nervio ciático, y lo dejó cojo. No se entiende bien en la Biblia qué significó ese momento para Jacob, pero algo espiritual sí profundo, como un toque de conversión, como un toque de algo que le llegó al alma, porque cuando quedó cojo pidió la bendición a su contrincante. Se dio cuenta que era el ángel del Señor y pidió la bendición. No quería marcharse de allí sin bendición. Y después ya se marchó, pero cojo. Y dice la Biblia, por eso los hebreos, los israelitas, no comen el nervio ciático de los animales, por respeto a ese nervio ciático herido por el ángel de Jacob. Entonces, pues, aquí es un segundo toque muy fuerte. Ya era otro hombre. Había sido vencido por Dios. Ya caminaba de una forma distinta. Dios le iba arrebatando su hombre viejo. Le iba arrebatando el cuerpo del pecado. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa igual? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que arrebatar nuestro hombre de pecado y nuestro orgullo y nuestras cosas? Pues con un nervio óptico herido, con una enfermedad, con un cáncer o con cualquier cosa que viene. ¿Cuántas veces? Tampoco es para qué extrañarse demasiado. Simplemente sentir que Dios puede estar ahí, en esa realidad, como sintió Jacob. Yo no sé por qué Jacob sentiría eso. Pero Jacob fue otro hombre. Otro hombre. Más adelante todavía tuvo otra aparición del Señor. En el lugar que ya, Betel, en el mismo lugar que antes había visto la escalinata, pero ya de otra forma completamente distinta. Dios le bendijo, le prometió que sería padre, lo mismo que Abraham, las mismas palabras que Abraham, que sería padre de muchas naciones. Y entonces le dijo una palabra que ya le había insinuado el ángel. De ahora en adelante no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que significa fortaleza de Dios, porque serás el fuerte de Israel, el fuerte de Dios, y el pueblo que de ti ha de nacer se llamará así, fortaleza de Dios, Israel. Ya era otra cosa. Ya Abraham entraba en una vejez bendecida, en una vejez nueva, en un hombre nuevo. Y hay un pasaje que a mí me encanta,
Porque en ese pasaje veo yo el querigma. En la historia de Jacob se ve el querigma, es decir, la unión con Jesucristo, la predicación de Jesucristo. Lo mismo que Abraham vio los días del Señor, de Jesús, Jacob también en su corazón vio los días del Señor. José, su hijo, tenía dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor y Efraín el pequeño. Y entonces José le presentó a Jacob los dos hijos para que les bendijera. Porque la bendición en aquella época era algo muy importante. Bendígame, Padre, como se dice ahora también. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que la costumbre era, si había que bendecir a dos, que el mayor se pusiera a la derecha y el más pequeño a la izquierda, de tal forma que la mano derecha, que es la que transmitía la bendición principal, cayera sobre el mayor y la mano izquierda sobre el menor. Y entonces José colocó a Manasés a la derecha de Jacob y colocó a Efraín a la izquierda de Jacob. ¿Pero qué hizo Jacob? Pues Jacob, sin decir nada, cruzó los brazos y puso la derecha encima de la cabeza del pequeño y la izquierda encima de la cabeza del mayor. Pero José dijo, no, padre, no, que se está equivocando, que el mayor es este. Y entonces Jacob, ya viejo, ya no veía. Jacob ya muy viejo, ya no veía, ya serían cataratas o lo que fuera. Le dijo, sí, hijo, sí, sé muy bien lo que estoy haciendo. Manasés, el mayor, va a ser muy bendecido, pero Efraín va a ser mucho más bendecido. Entonces déjame que ponga las manos como yo sé que va a ser y que va a suceder. ¿Cómo sabemos que Efraín fue mucho más bendecido? Porque en el reparto de las tribus de Israel, Manasés tiene un territorio incluso en extensión de kilómetros cuadrados mucho mayor que la de Efraín. Pero Efraín tiene la parte de Israel, de Siquem para arriba, cercana a Jerusalén, que es la parte donde se realizó prácticamente toda la historia de la salvación, donde Jesucristo actuó fundamentalmente. Y entonces, ¿no veis vosotros de alguna forma que Dios le iluminó sobre Jesucristo también? Que la bendición que a través de Efraín iba a llegar era una bendición querigma, una bendición en la cual Jacob de alguna forma intuyó o vio o previó una salvación que él no podía a lo mejor formular claramente, es evidente, pero que ya el Espíritu Santo le hizo hacer y le hizo ver y le hizo prever una realidad salvífica tremenda. Ese es el querigma. Y todas estas lecturas del Antiguo Testamento, si no nos conducen al querigma, pues en realidad no vamos a ninguna parte. Pues bien, a todos nosotros, esta historia de Jacob es una historia muy bonita. En este capítulo 6, o en esta parte del capítulo 6 en que se nos cuenta de que tenemos que entregar el hombre viejo, dejarnos arrebatar por Dios al hombre del pecado, al hombre viejo, ese hombre del pecado que Jacob significó tanto, quizá como más pecador que nadie. David puede ser, pero hombre realmente pecador. Bien, todos nosotros vamos en esa línea y en esa dimensión, y hablando así y entendiendo así, podemos nosotros darnos cuenta también de que en nuestra vida va siendo arrebatado. Cuando tú has entrado en la dimensión de la justificación, cuando has entrado en la dimensión de la gratuidad,
Cuando has entrado en la dimensión de la carta a los romanos y vas entendiendo algo más de la carta a los romanos, estás en la dimensión del cambio de vida de Jacob. Estás en la dimensión del cambio de vida que está haciendo Dios contigo. Claro que sí, claro que sí. Algunos este cambio de vida les significa, vienen de unas tragedias tremendas y a lo mejor les viene el Espíritu Santo de una forma, pues no sé, trágica. Otros, yo mismo, pues nunca he sido un hombre demasiado trágico. Y yo he encontrado este camino de la carta a los romanos, este camino de bendición, este camino de justificación, de tener conciencia de la gratuidad, pues lo he encontrado dentro de una vida serena, plácida, tranquila, sin demasiados problemas. No era como Jacob, yo creo que nunca he sido tan ladino como él y de esta forma. Pero bueno, el Señor a cada uno le impone las manos como a él le da la gana. Y entonces, unos siendo buenecitos, perciben a Jesucristo y la vida nueva. Otros vienen de tragedias grandes, otros vienen de grandes pecados, otros vienen de situaciones muy difíciles. Pero lo importante es que una vez que descubramos, pues veamos cómo el Señor va haciendo su obra en nosotros. El combate de Jacob lo tendremos todos, de una forma o de otra, porque hombre viejo tenemos todos. Todos tenemos ese hombre viejo. Algunas veces pues cuesta mucho, a Dios le cuesta, a Dios le costamos. Yo me acuerdo al principio de la renovación carismática, cuando yo entré, me acuerdo que nos ponían un ejemplo, que el primer día que lo oí, yo nuevecito, pues, no sé, no acabé de entenderlo, pero más tarde sí que lo entendí. Y era el siguiente ejemplo de que habían salido unos matrimonios al campo un día y habían encontrado un río, o iban al río, a una poza, a bañarse. Y bueno, pues se pusieron a bañarse. Pero resulta que un señor pues empezó a perder pie. Empezó a sentirse mal, empezó a tragar agua, empezó todas estas cosas que pasan. Si habéis tenido alguna experiencia de esto, yo sí que la he tenido, que alguna vez en una poza de algún río he tenido problemas para salir. Pues que se ahogaba, que se ahogaba. Entre ellos había un ¿cómo se llaman estos que salvan en las piscinas? Esto es un socorrista. Había un socorrista. Y claro, toda la gente miraba al socorrista. Pero sálvalo. Que tú sabes de esto. Que tú eres un profesional. Que tú... Y el socorrista así tan tranquilo. Y el otro que se ahogaba, y cada vez se hundía más, y cada vez el agua le metía más adentro, y apenas podía respirar, y así un rato. Y la gente ya, sobre todo algunos, llegó a enfadarse y a cabrearse contra el socorrista de tal forma que bueno, allí se mascaba la tragedia. Y en un momento dado, el socorrista se lanzó. Se lanzó al agua, lo cogió y lo sacó. Le hicieron unos masajes, o lo que hay que hacer en ese caso, y el otro pues fue reviviendo. Después le preguntaban al socorrista, pero ¿por qué nos hiciste sufrir tanto? ¿Por qué no te tiraste antes? ¿Por qué no le salvaste antes? Y decía el socorrista, dice, es que es un hombre muy fuerte. Tenía cuerpo de pecado. Es un hombre fuerte, un hombre viejo, muy fuerte. Y si me tiro antes para salvarse, me agarra en esos estertores del ahogamiento y de la muerte y nos ahogamos los dos. Hay que dejarle que esté muerto ya, prácticamente. Y cuando está muerto, vas y le sacas en un momento. Después lo arreglas en la orilla con unos masajes y este hombre
pues ha sido salvado y no ha muerto el socorrista, que también podía haber muerto. Os digo que yo no lo entendí esto del todo aquel día, cuando lo oí por primera vez, pero después a lo largo de la vida he visto tantos casos semejantes, pues que realmente me doy cuenta de que el Señor a algunas personas las tiene que llevar hasta el ahogamiento, hasta que no puedan más, hasta que estén convencidos totalmente de que por sí mismos no tienen capacidad de salvación de ninguna clase, sea en la droga, en el pecado, en el desastre, y entonces se dejan hacer. Ya en el último momento se dejan hacer porque no pueden otra cosa. Claro, se dejan arrebatar el cuerpo del pecado, se dejan arrebatar el hombre viejo. Pues bien, esto es el tema de la charla de hoy. Muy sencillo, pero que, bueno, pues a todos nos viene bien. ¿Cómo se realiza el querigma en todos nosotros? Pues San Pablo nos va a decir en la carta a los Romanos un poco más adelante una cosa: ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Nuestra vida y nuestra muerte le pertenece al Señor. Pues bien, ahí es donde todos nosotros, cuando entendemos una frase como esta, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que nuestra vida o lo que realmente nos interesa es el Señor, entonces es cuando ya ha triunfado en nosotros esa criatura nueva, ese don nuevo, esa fuerza nueva, que es la que quiere San Pablo inculcar a los romanos, y en realidad nos la está inculcando a todos nosotros. Por eso, queridos hermanos, todavía seguiremos en este capítulo 6, en otras charlas, hablando del pecado, porque le da mucha importancia la liberación del pecado. San Pablo le da mucha importancia. Hoy nos ha hablado del hombre del pecado y del hombre viejo, del cuerpo del pecado y del hombre viejo, y hemos hecho esta sencilla explicación que va en directo a lo que San Pablo quiere. Pero todavía tenemos muchas cosas muy interesantes que decir acerca de esta realidad de cómo la justificación nos saca a nosotros de la vida vieja, del hombre viejo, del pecado viejo y de las situaciones viejas, de tal manera que va cambiando nuestra personalidad, haciéndonos, digamos, hombres nuevos, con una nueva personalidad ya dotada de la gracia y muy por encima de la ley y muy por encima de nuestras propias leyes y pecados. Gloria al Señor.